Alejandro Torres era conocido como el abogado de oro. Su nombre sonaba en los periódicos como sinónimo de triunfo, de poder, de victorias aseguradas en los tribunales. Había trabajado incansablemente desde su juventud, sacrificando noches, amistades e incluso su propia tranquilidad. Cada caso ganado no solo le daba dinero, sino también prestigio, esa gloria invisible que lo mantenía en la cima de un mundo feroz. Su nuevo despacho era prueba viviente de ello. Mármol italiano, lámparas de cristal, muebles de roble pulido, todo era majestuoso. Quien entraba allí se convencía de que estaba ante un hombre invencible, un símbolo del éxito moderno. Pero Alejandro en las noches, frente al espejo, veía otra cosa. Veía soledad. Veía un hombre que lo tenía todo, menos lo esencial. ¿De qué sirve acumular victorias si al final no hay nadie con quien celebrarlas? ¿De qué sirve dormir en una cama enorme si siempre está vacía? Queridos espectadores, ¿ustedes también creen que a veces el éxito es solo una fachada? Dejen su opinión en los comentarios y si sienten esa reflexión en el corazón, no olviden dar un me gusta para apoyar esta historia. Alejandro vivía pendiente de la mirada ajena. El poder que había alcanzado era frágil y lo sabía. Bastaba un rumor para manchar su imagen, una palabra equivocada para perder la confianza de sus clientes millonarios. Por eso nunca actuaba según sus deseos, sino según las expectativas de los demás. Si reía, lo hacía en la medida justa. Si hablaba, sus palabras eran calculadas. Si amaba, amar era un lujo que no se permitía. ¿Y por qué? Porque temía que lo juzgaran. Porque no soportaba la idea de que alguien dijera, el gran Alejandro Torres se rebajó. Vivía bajo cadenas invisibles, preso del qué dirán, y aunque todos lo veían como un hombre de hierro, la verdad era otra. Estaba lleno de miedos. Querida audiencia, ¿alguna vez dejaron de seguir su corazón por miedo a las críticas? Cuéntenmelo en los comentarios, porque sus historias también merecen ser escuchadas. Y suscríbanse al canal para seguir descubriendo juntos hasta dónde puede llegar esta trama. Y entonces, un día cualquiera, apareció ella. El despacho estaba lleno de ruido, teléfonos sonando, asistentes corriendo, abogados jóvenes repasando documentos con nerviosismo. Entre ese caos, una figura entró casi sin ser notada. Llevaba ropa sencilla, pasos discretos, la mirada baja. Lucía Ramírez. Tenía 23 años y empezaba a trabajar como limpiadora en aquel despacho deslumbrante. Nadie le prestó atención. Para ellos era invisible. Pero Alejandro sí la vio. No fue un flechazo inmediato. Fue más sutil, más profundo. La vio limpiar los escritorios con dedicación, ordenar los jarrones con cuidado, detenerse unos segundos frente a un ventanal como si soñara en silencio. Había algo en su presencia que desarmaba el mundo de apariencias en el que él vivía. Lucía no llevaba joyas ni maquillaje caro, pero tenía una belleza auténtica, natural, que resultaba imposible ignorar. Sus ojos oscuros parecían esconder historias de lucha, de sacrificio, de sueños postergados. Alejandro descubrió que empezaba a buscarla con la mirada, que en medio de reuniones tensas, de contratos millonarios, lo que lo tranquilizaba era verla, aunque fuera de lejos. Ella, la joven invisible para todos, comenzaba a significarlo todo para él. Amigos, ¿no les ha pasado que alguien inesperado se convierte en el centro de su atención? Si lo creen así, escriban en los comentarios, el amor se encuentra en lo inesperado. Y compartan este video, porque lo que está por venir demostrará cómo el destino siempre sorprende. Alejandro Torres había aprendido a no dejarse sorprender por nada. En su mundo, la debilidad era un lujo que no podía permitirse. Los jueces lo temían, los empresarios lo respetaban y la prensa lo admiraba. Pero lo que jamás imaginó es que una joven, invisible para la mayoría,
pudiera trastocar las certezas que había construido durante décadas. Lucía Ramírez no hacía nada extraordinario. Llegaba temprano con pasos ligeros, llevando siempre consigo un aire de discreción. Se movía entre escritorios y ventanales como si quisiera desaparecer en la rutina. Pero había en ella algo imposible de ignorar, una calma luminosa, una inocencia que contrastaba con la dureza del ambiente donde cada palabra era medida, cada gesto una estrategia. En los días siguientes, Alejandro comenzó a descubrirse a sí mismo buscándola con la mirada. No necesitaba hablarle, ni mucho menos acercarse. Bastaba con verla ordenar unos papeles olvidados, enderezar un cuadro torcido o detenerse frente a una planta marchita para cuidarla como si fuera un tesoro. Era precisamente esa sencillez lo que lo cautivaba. Lucía no intentaba destacar, no fingía nada. Su belleza no era escandalosa ni artificiosa. Era natural, inesperada, como un secreto bien guardado que solo se revela a quien sabe mirar. Y Alejandro, que había pasado su vida rodeado de apariencias, descubría en esa autenticidad algo que lo conmovía hasta lo más hondo. No obstante, ese sentimiento lo aterrorizaba, porque no era permitido, porque desafiaba todas las reglas que regían su mundo. Él mismo se repetía, como si intentara convencerse. Aquello no debía suceder. Pero cada intento de negarlo solo hacía que el deseo creciera más. El hombre que había doblegado a rivales implacables en los tribunales se encontraba vencido por algo tan simple como una sonrisa tímida. En un despacho de abogados de esa magnitud, las paredes parecían tener oídos. Bastaba con un silencio prolongado, una mirada fuera de lugar, para que el rumor naciera y se propagara como un incendio invisible. Al principio fueron apenas murmullos. Dos secretarias que entre risas disimuladas comentaban la forma en que el señor Torres se detenía unos segundos de más cuando cruzaba con Lucía en los pasillos. Luego fueron los abogados jóvenes, siempre atentos a cualquier signo de debilidad de su jefe, quienes comenzaron a fantasear con la idea de que aquel hombre perfecto escondía una contradicción prohibida. El gran Torres, distraído con la muchacha de la limpieza, se decía en voz baja en la sala de café, con sonrisas cargadas de veneno. Nadie se atrevía a hablarlo en su presencia, pero Alejandro lo percibía. Las miradas esquivas, las frases cortadas cuando él entraba en una habitación, la tensión repentina en un grupo de empleados. Cada detalle confirmaba que algo se estaba gestando a sus espaldas. Era una paradoja cruel. En los tribunales, Alejandro había demostrado ser capaz de enfrentar a los acusadores más feroces, de aplastar rumores, de desarmar conspiraciones. Pero allí, en su propio despacho, no podía controlar un murmullo, porque no se trataba de un caso legal, sino de algo mucho más íntimo, su vulnerabilidad. Ese rumor, aún sin pruebas, amenazaba con corroer lo que más valoraba, su reputación. Y él, en lugar de enfrentarlo, se refugiaba en el silencio, endureciendo su semblante, aparentando indiferencia. Pero cada palabra que alcanzaba sus oídos se clavaba como una espina que lo obligaba a contener lo que sentía. Así, lo que podría haber sido una historia sencilla de atracción, comenzó a convertirse en un secreto cargado de tensión. Y en un entorno donde el prestigio era frágil, cada susurro tenía la fuerza de un martillo capaz de destruirlo todo. En la soledad de su ático, Alejandro Torres se enfrentaba al dilema que lo desvelaba cada noche. Desde lo alto de su ventana contemplaba las luces de Madrid. Allí estaban los símbolos de su poder, los edificios donde había cerrado contratos millonarios, los juzgados donde había ganado batallas imposibles, los restaurantes de lujo donde se había codeado con políticos y empresarios. Todo eso era suyo, todo eso lo definía ante el mundo.
Pero lo que no podía mostrar era lo que realmente lo consumía, el deseo de acercarse a una mujer que, según las normas de su entorno, no pertenecía a ese universo. La balanza era cruel. Si cedía a lo que sentía, arriesgaba el respeto de sus clientes más influyentes, el apoyo de sus colegas, la admiración de la prensa. Todo su imperio podía desmoronarse en cuestión de semanas. Pero si reprimía ese sentimiento, condenaba su vida a continuar en una soledad que se había vuelto insoportable. Para un hombre acostumbrado a resolver con frialdad los dilemas de otros, enfrentarse a su propio corazón era una batalla mucho más difícil. No existían precedentes, ni estrategias, ni jurisprudencias que lo guiaran. Solo quedaba el vacío de una pregunta que lo atormentaba sin tregua. ¿Podía un hombre que lo tenía todo renunciar al amor verdadero solo para conservar las apariencias? Cada noche, Alejandro encontraba la misma respuesta, aunque no se atreviera a pronunciarla. Porque lo que sentía por Lucía crecía como un fuego oculto. Más intentaba sofocarlo, más lo consumía. Y sabía que tarde o temprano ese dilema dejaría de ser secreto, para convertirse en destino. Alejandro Torres había construido su fama sobre una base sólida de victorias imposibles. Durante años, los clientes más poderosos acudían a él cuando todo parecía perdido. Su reputación era la de un estratega frío, capaz de ver lo que nadie veía, de descubrir una grieta en los muros más impenetrables. Pero ese nuevo caso no se parecía a nada que hubiera enfrentado antes. Se trataba de un empresario de gran influencia, acusado de fraude a gran escala. El expediente era un laberinto de papeles, transferencias sospechosas, contratos manipulados y testigos dispuestos a declarar en su contra. La acusación se presentaba con pruebas tan contundentes que incluso los colegas de Alejandro murmuraban en privado: «Este juicio es imposible de ganar». El propio Alejandro, al leer los documentos iniciales, sintió por primera vez un estremecimiento de duda. No porque dudara de su capacidad, sino porque intuía que aquel caso tenía un peso distinto. Si fallaba, no sería un simple revés profesional. Sería un golpe que pondría en duda toda su carrera. La noticia de su participación en el juicio corrió como pólvora. Los medios se abalanzaron sobre la historia. Cámaras frente a su despacho, periodistas siguiendo cada uno de sus movimientos, titulares prometiendo «el caso del siglo». La sociedad entera parecía expectante y de manera silenciosa también deseosa de verlo caer. Amigos, imaginen por un instante sentir que toda su vida, todo su prestigio, está en juego en un solo movimiento. Déjenme sus pensamientos en los comentarios y no olviden suscribirse, porque esta historia apenas empieza a revelar su verdadera dimensión. Los días previos al juicio fueron una tortura silenciosa. Alejandro, que siempre había caminado con paso firme, comenzó a sentir el peso de las miradas. Cada gesto suyo era analizado, cada palabra comentada, cada silencio interpretado como signo de debilidad. La prensa, que lo había aclamado durante años, ahora lo mostraba en otra luz. Algunos titulares lo describían como el abogado que desafía lo imposible, pero otros, más crueles, sugerían que su hora había llegado. La caída del ídolo, rezaba una portada, acompañada por una fotografía suya con gesto cansado, tomada en un momento de descuido. En los programas de televisión, panelistas debatían su futuro como si se tratara de un espectáculo. Unos defendían su trayectoria, recordando las veces en que había revertido lo que parecía perdido. Pero otros, con sonrisas de suficiencia, aseguraban que el mito de Alejandro Torres estaba por desmoronarse. Dentro de su propio despacho, el ambiente se enrarecía. Los jóvenes abogados lo observaban con una mezcla de respeto y duda. Las secretarias hablaban en voz baja cuando él entraba,
y los rumores sobre su supuesta atracción hacia Lucía se mezclaban con las sospechas de que ya no era el hombre imbatible de antes. Alejandro sentía cómo poco a poco la aureola de perfección que lo rodeaba empezaba a resquebrajarse. Y esa grieta, por mínima que fuera, era suficiente para que todos comenzaran a cuestionarlo. Si esta tensión los mantiene atentos, apóyenla con un me gusta y compartan este video. Cada comentario suyo es un reflejo de cómo estas historias resuenan en la vida real. Las noches se convirtieron en un tormento. Alejandro se encerraba en su estudio, rodeado de expedientes, con la vista fija en las montañas de documentos que parecían confirmar la culpabilidad de su cliente. Cada línea leída era un recordatorio de que no había salida. Por primera vez, el abogado que nunca había mostrado debilidad comenzó a sentir miedo verdadero. No miedo a perder un caso, sino a perderlo todo. Su prestigio, su fortuna, la confianza de quienes lo habían elevado a la categoría de leyenda. Sabía que si caía, no habría redención fácil. En su mundo, una derrota no era un tropiezo, era una sentencia de muerte profesional. Se imaginaba los titulares que podrían aparecer en la prensa. El abogado imbatible, derrotado, el fin de una era. Veía en su mente las llamadas de clientes retirando contratos, las puertas que se cerrarían una tras otra. Veía también las miradas de sus rivales, celebrando su ruina con la sonrisa de quienes siempre lo habían envidiado. La fortuna que había acumulado en años de trabajo parecía pender de un hilo invisible. Cada inversión, cada propiedad, cada lujo podía evaporarse si el juicio terminaba en derrota. Y más que eso, su propio nombre podía convertirse en sinónimo de fracaso. Alejandro Torres, por primera vez en su vida, comprendió que estaba al borde de un abismo. Y lo más doloroso era saber que no tenía el control. Su inteligencia, su experiencia, sus estrategias, nada parecía suficiente ante la magnitud del desafío. El miedo se instaló en su corazón como un huésped imposible de desalojar. Y aunque no lo confesara a nadie, sabía que aquel juicio no solo decidiría el destino de un empresario, decidiría también su propio destino. Si sienten la tensión de este momento, no olviden dejar sus comentarios, compartir este video y suscribirse al canal, porque lo que está por venir cambiará no solo la vida de Alejandro, sino también el rumbo de esta historia. El despacho se había convertido en un campo de batalla silencioso. Los abogados más experimentados, con rostros tensos y ojeras marcadas, pasaban horas revisando carpetas, buscando sin éxito un resquicio en la acusación. La atmósfera era sofocante. Se respiraba el miedo disfrazado de profesionalismo, la presión de los plazos, la ansiedad de un equipo que sabía que la caída del jefe era también la caída de todos. En medio de ese caos, Lucía seguía su rutina con pasos medidos y silenciosos. Nadie se detenía a mirarla. Su figura parecía confundirse con los pasillos, como si fuera parte del mobiliario. Sin embargo, mientras todos buscaban con desesperación, sus ojos simples, libres de prejuicios y estrategias, observaban con atención. Al entrar en la sala de archivo, el olor a papel viejo y tinta reseca impregnaba el aire. Las estanterías estaban abarrotadas de documentos, expedientes y contratos. Lucía comenzó a limpiar, pasando un trapo húmedo sobre las carpetas que se amontonaban sin orden aparente. Fue entonces cuando un detalle, mínimo a los ojos de cualquiera, llamó su atención. En un contrato voluminoso, fechado hacía 3 años, la cifra de una transacción no concordaba con lo que aparecía en otro documento archivado junto a él. No entendía de leyes ni de tecnicismos, pero su memoria visual, acostumbrada a registrar cada detalle en silencio, detectó la incongruencia. Lucía detuvo sus manos. No estaba segura de lo que había encontrado, pero sintió que allí había algo importante. Ese instinto,
nacido de la observación y no del conocimiento académico, era la semilla de una revelación que podía cambiarlo todo. Alejandro, agotado, revisaba por enésima vez los mismos documentos. Su semblante serio reflejaba la tensión de alguien que ya no encontraba salida. Fue entonces cuando Lucía, con la timidez de quien teme molestar, se acercó a su escritorio. Dejó el contrato sobre la mesa sin pronunciar palabra, solo bajando la mirada como si temiera haber cometido una imprudencia. Al principio, Alejandro apenas le prestó atención. Tenía la mente saturada de pruebas en su contra, pero al pasar los ojos por las líneas señaladas, algo se quebró en su interior. Su respiración se detuvo. El error estaba allí, escondido en un rincón de la acusación. Una fecha que no concordaba, una cláusula mal redactada, una contradicción que invalidaba buena parte del caso en su contra. Era, para cualquiera, un simple descuido administrativo. Pero para un abogado de su talla, era la llave que podía abrir la puerta de la absolución. Alejandro volvió a leer una y otra vez, incrédulo. ¿Cómo era posible que todo su equipo, formado por los mejores, hubiera pasado por alto algo tan evidente? Y, sobre todo, ¿cómo era posible que lo hubiera encontrado ella, la joven a la que nadie escuchaba, la mujer que todos ignoraban? En ese instante, comprendió que lo imposible podía transformarse en esperanza. Esa pequeña pista, casi invisible, se convirtió en la columna vertebral de una nueva estrategia de defensa. Y el mérito no era suyo, ni de sus abogados, sino de Lucía, la humilde limpiadora que había demostrado ver más allá que todos los expertos juntos. A veces, la verdad no se revela al que más sabe, sino al que más observa. Y el destino caprichoso suele escoger a los invisibles para derribar los muros de lo imposible. Lo que Alejandro sintió entonces fue más que gratitud. Era una mezcla de admiración, sorpresa y una emoción profunda que lo desarmaba. La joven que para todos era irrelevante, había demostrado ser la pieza clave de su salvación. Mientras en su interior la maquinaria jurídica comenzaba a girar con renovada fuerza, su corazón se llenaba de una certeza que ya no podía negar. Lucía no era un accidente en su vida, no era una sombra pasajera en los pasillos de su despacho, era, sin saberlo, la persona que estaba redefiniendo su destino. Él, el hombre temido, respetado y envidiado, comprendió que el poder que había acumulado no significaba nada frente a la verdad simple que ella representaba. Porque Lucía no solo le había dado la clave para salvar su carrera, le había mostrado que la grandeza podía encontrarse en lo más inesperado. Durante días, Alejandro se debatió entre el orgullo y la necesidad de reconocerlo. Pero en la intimidad de su despacho, cuando repasaba las páginas corregidas gracias a ella, su corazón ya había pronunciado la confesión que sus labios no se atrevían a decir. Esa joven humilde, despreciada por los demás, era en realidad su verdadera salvación. Amigos, si esta revelación les ha conmovido tanto como a Alejandro, dejen su comentario. ¿Han vivido alguna vez una situación donde lo pequeño se volvió decisivo? Suscríbanse al canal, compartan este video y den su apoyo, porque lo que está por llegar será aún más intenso y ustedes no querrán perdérselo. La revelación de Lucía había cambiado todo. El despacho, antes hundido en la resignación, ahora tenía una luz de esperanza. Alejandro, por primera vez en semanas, se mostraba menos sombrío, más concentrado, casi revitalizado. Pero ese rayo de esperanza no fue bien recibido por todos. Los socios del bufete, abogados con apellidos de renombre y egos tan grandes como las torres de la ciudad, comenzaron a sentirse amenazados. Para ellos, que llevaban décadas construyendo reputaciones y alimentando sus vanidades, resultaba intolerable que el detalle crucial hubiera sido encontrado por alguien de fuera, y peor aún, por una simple limpiadora. En las salas privadas,
Mientras bebían café en tazas de porcelana, susurraban con desprecio. ¿Has oído? Dicen que la clave del caso vino de esa muchacha. ¿Una limpiadora? No puede ser. Eso desacredita a todo el bufete. Y lo peor, Alejandro parece agradecido. Lo que debería haber sido un motivo de unión se convirtió en el inicio de una guerra interna. El descubrimiento de Lucía había herido el orgullo de quienes pensaban que el poder y la inteligencia eran privilegios reservados solo para ellos. La envidia se mezcló con el temor. Si se reconocía públicamente la participación de la joven, ¿qué dirían los clientes? ¿Qué pensarían los medios? Los que en teoría eran aliados de Alejandro se convirtieron en enemigos silenciosos. Su objetivo no era ya ganar el juicio, sino borrar el mérito de Lucía, silenciar su existencia en la trama de aquel caso. Amigos que nos acompañan, dejen sus comentarios si alguna vez fueron testigos de cómo la envidia puede convertir a supuestos compañeros en los peores rivales. Y recuerden suscribirse al canal porque esta historia va tomando un rumbo cada vez más intenso. Los socios no tardaron en actuar. Aprovechando la vulnerabilidad económica de Lucía, planearon una estrategia sucia. Sabían que la joven vivía con lo justo, que enviaba parte de su salario a su familia en un barrio humilde, que trabajaba largas horas para cubrir necesidades básicas. Era fácil imaginar que cualquier suma de dinero representaría para ella una tentación difícil de rechazar. Una tarde, mientras recogía las carpetas olvidadas en la sala de conferencias, dos de los abogados más antiguos se le acercaron. No fue un diálogo abierto ni un reconocimiento de su hallazgo. Fue una oferta velada, envuelta en palabras frías. Tienes un futuro tranquilo si decides mantenerte al margen, le insinuaron, deslizando un sobre con dinero sobre la mesa. Nadie necesita saber lo que has visto. Lucía sintió un escalofrío, no solo por la cantidad de dinero que superaba lo que ganaría en varios meses de trabajo, sino por la frialdad con la que intentaban comprar su silencio. Sabía lo que aquello significaba. Querían que renunciara a la verdad, que negara lo que había descubierto, que permitiera que la injusticia siguiera su curso. El despacho, que debería ser un lugar de justicia, le mostraba su rostro más corrupto. Y por primera vez, ella comprendió con claridad que su papel en esa historia no era pequeño. Estaba en el centro de una batalla que iba mucho más allá de un juicio. Era una lucha entre la dignidad y el poder disfrazado de arrogancia. Lucía miró el sobre durante unos segundos. El peso del dinero parecía atraerla como un imán. Pensó en su familia, en las facturas pendientes, en la tranquilidad que ese dinero podía comprar. Pero también pensó en lo que perdería si aceptaba, su propia dignidad, su derecho a ser escuchada, la verdad que había visto con sus propios ojos. Respiró hondo y con un gesto firme devolvió el sobre. Su voz, tranquila pero contundente, fue suficiente para helar el ambiente. La verdad no se compra. La respuesta corrió como un susurro por todo el despacho. Los mismos que querían ridiculizarla ahora la señalaban como ingenua, como soñadora, como alguien incapaz de entender las reglas de ese mundo. Se burlaban a escondidas, diciendo que su gesto no era valentía, sino estupidez. Pero Lucía sabía lo que hacía. Prefería enfrentar la burla y la humillación antes que traicionarse a sí misma. Y en ese acto de resistencia silenciosa, demostró que su fuerza no estaba en el dinero, sino en el valor de sostener la verdad. Alejandro lo supo pronto. Cuando se enteró del intento de soborno y de la negativa de Lucía, algo cambió en su interior. No era solo gratitud lo que sentía hacia ella, era respeto profundo, admiración sincera. La joven que todos despreciaban había demostrado tener más carácter que muchos de los abogados que se pavoneaban con títulos y trajes caros. Amigos,
Este es el poder de la dignidad. Lo que Lucía rechazó no solo fue dinero, fue la idea de que su voz no tenía valor. Si esta parte de la historia los emociona, dejen su comentario, compartan este video y no olviden suscribirse al canal, porque lo que viene a continuación mostrará cómo la verdad, cuando se defiende con valentía, tiene el poder de transformar destinos. El día del juicio amaneció gris. Una llovizna fina caía sobre Madrid, como si la ciudad entera presintiera que algo decisivo estaba a punto de suceder. Desde temprano, las escaleras del tribunal estaban abarrotadas de periodistas, cámaras de televisión y curiosos. El caso había despertado un interés inusual. No era solo un empresario acusado de fraude, era el juicio que podía acabar con la carrera del abogado más famoso del país. Alejandro Torres llegó en silencio, con su traje impecable y su gesto grave. Caminó entre flashes y micrófonos sin pronunciar palabra, como un general que se prepara para su última batalla. Sus pasos resonaban firmes, pero en su interior sabía que todo pendía de un hilo. La prensa, que antes lo adoraba, ahora lo acechaba como depredadores, esperando el momento de su caída. La sala del tribunal estaba llena hasta el último asiento. Los fiscales, seguros de sí mismos, se acomodaban con la sonrisa confiada de quien ya se siente vencedor. Presentaron sus pruebas con precisión. Contratos, transferencias, testimonios que parecían incuestionables. El aire estaba cargado de tensión y más de uno en el público ya murmuraba que ese sería el fin del mito Torres. Y entonces, cuando todo parecía perdido, llegó el instante. Alejandro se levantó, pidió la palabra y caminó con calma hacia el estrado. En sus manos llevaba un documento que nadie esperaba. Su voz, serena y grave, llenó la sala. Expuso primero con cautela, como quien prepara el terreno. Luego, con firmeza, señaló la incongruencia en el contrato estrella de la acusación. Una fecha imposible, un error legal que lo convertía en inválido. Un silencio helado se apoderó de la sala. El fiscal intentó objetar, pero sus palabras sonaron vacías. Los jueces se inclinaron hacia los papeles, revisando línea por línea. El murmullo del público creció, como una ola que amenaza con desbordarse. Y entonces todos lo entendieron. Lo que parecía una derrota asegurada se había transformado en un giro inesperado. La acusación, construida durante meses, se derrumbaba frente a los ojos de todos. En medio de la conmoción hubo una mirada que lo decía todo. Alejandro, después de años de ocultar emociones, levantó los ojos y se detuvo en un rincón de la sala. Allí estaba Lucía Ramírez, discreta, con las manos entrelazadas sobre el regazo, observando con timidez. No hizo falta pronunciar su nombre. Quienes conocían la historia sabían que ese hallazgo no provenía de ningún brillante abogado del despacho, sino de aquella joven que limpiaba pasillos y archivadores. La mujer invisible, la que todos habían despreciado, era ahora la clave del triunfo. Los socios que antes habían tratado de comprar su silencio bajaban la vista, avergonzados. Los empleados que solían ignorarla se quedaban boquiabiertos. La joven que parecía no pertenecer a ese mundo estaba siendo reconocida en silencio como la heroína del momento. Alejandro sostuvo la mirada apenas un instante, pero fue suficiente. Era un reconocimiento sin palabras, un tributo íntimo que la convertía en imprescindible. La joven humilde había salvado no solo un caso, sino también la reputación y la vida de un hombre que hasta entonces había vivido bajo el yugo del qué dirán. Horas más tarde, tras deliberar, los jueces anunciaron el veredicto. El empresario acusado quedaba absuelto. La acusación, herida de muerte por la prueba presentada, no tenía más fuerza. El caso estaba ganado. La sala estalló en murmullos y fuera del tribunal los periodistas corrieron para transmitir la noticia.
Los titulares cambiaron en cuestión de minutos. Alejandro Torres vuelve a desafiar lo imposible. El abogado de oro resurge con una jugada magistral. El mito renace donde todos lo daban por acabado. Pero lo que sucedía dentro de Alejandro era aún más importante que la victoria pública. Porque en ese momento entendió que su triunfo no era solo legal, ni siquiera profesional, era un triunfo moral. Había recuperado la confianza en sí mismo, pero sobre todo había recuperado algo más valioso: la libertad de vivir sin miedo al juicio de los demás. Miró a Lucía una vez más. Ella, la mujer que había rechazado el dinero y la corrupción, la que había defendido la verdad con dignidad, era ahora la razón de que él pudiera levantarse como un hombre renovado. Ese día, Alejandro no solo ganó un caso, ganó el derecho a ser él mismo. Y por primera vez comprendió que la verdadera grandeza no se medía en contratos firmados ni en fortunas acumuladas, sino en la capacidad de reconocer la verdad y agradecer a quienes la sostienen con valentía. Querida audiencia, si este momento de justicia y redención les ha emocionado, dejen su comentario, compartan este video con quienes valoran la verdad y suscríbanse al canal, porque el desenlace aún guarda la recompensa más esperada y lo que viene tocará lo más profundo del corazón. La victoria en los tribunales había devuelto a Alejandro Torres su prestigio, pero dentro de él algo mucho más importante pedía salir a la luz. Durante años había vivido escondido tras una máscara de perfección, esclavo del qué dirán, incapaz de escuchar la voz de su propio corazón. Ahora, después de todo lo vivido, comprendía que seguir callando sería traicionar la verdad más esencial. La noche del veredicto, en una elegante recepción organizada por sus colegas y clientes, el ambiente estaba cargado de celebración. Había copas de champán, discursos formales, felicitaciones repetidas una y otra vez. Todos esperaban que Alejandro pronunciara unas palabras de triunfo, un discurso técnico que reforzara su imagen de estratega imbatible. Él se levantó con calma. El murmullo se apagó poco a poco. Las miradas se clavaron en él y los flashes de las cámaras iluminaron la sala. Alejandro respiró hondo y comenzó a hablar. Al principio, sus palabras parecían seguir el guión esperado. Habló de la dificultad del caso, de la importancia de defender la verdad, del esfuerzo de su equipo, pero pronto su voz tomó un matiz distinto, más íntimo, más humano. Declaró que la clave de la victoria no había surgido de su experiencia ni de los abogados más brillantes, sino de alguien que, hasta ese día, había sido ignorado por todos. Un murmullo recorrió la sala. Nadie entendía a dónde quería llegar. Entonces, con una firmeza que sorprendió incluso a quienes lo conocían de años, Alejandro señaló discretamente hacia el fondo del salón. Allí, tímida, con su uniforme sencillo y los ojos bajos, estaba Lucía Ramírez. Alejandro no dudó. Frente a clientes, colegas y periodistas, dijo que aquella mujer había sido su verdadera salvación, que sin su mirada atenta, todo estaría perdido. Y luego, con un coraje que nunca antes había tenido, añadió lo que había guardado durante demasiado tiempo, que la amaba. El silencio fue absoluto. Por primera vez, el abogado de oro no hablaba de leyes, ni de contratos, ni de victorias. Hablaba de amor. Y lo hacía públicamente, sabiendo que las críticas, las burlas y los juicios sociales caerían sobre él, pero también sabiendo que, por primera vez, era libre. Lucía quedó inmóvil. Jamás imaginó que Alejandro, un hombre cuya vida estaba hecha de apariencias y protocolos, sería capaz de un gesto tan audaz. Su corazón latía con fuerza, y aunque la sorpresa era inmensa, había en su rostro una serenidad que revelaba algo más profundo. Estaba preparada para aceptar ese amor. Cuando dio un paso hacia él, lo hizo con dignidad. No como una mujer rescatada de la invisibilidad,
sino como alguien que había demostrado su propio valor. Cada paso suyo resonaba en la sala como un desafío a los prejuicios. Las miradas se multiplicaban. Algunos observaban con incredulidad, otros con desprecio, pero muchos con emoción contenida. Los más jóvenes del despacho, que habían reído a escondidas, ahora veían cómo la mujer que limpiaba los pasillos se convertía en protagonista de una historia que quedaría grabada en la memoria de todos. Lucía se detuvo frente a Alejandro. Sus ojos se encontraron, y en ese instante ya no existía el mundo alrededor. No había cámaras, ni colegas, ni murmullos, solo ellos dos, reconociéndose con la certeza de que todo lo vivido los había conducido a ese momento. Ella aceptó su amor, no con palabras grandilocuentes, sino con la fuerza de su presencia, con la calma de quien sabe que lo verdadero no necesita adornos. Alejandro comprendió entonces que comenzaban una nueva vida. Una vida donde no habría máscaras, donde no tendría que esconder lo que sentía, donde el amor sería la medida de todo. El tiempo, ese juez implacable, terminó dando la razón a lo que en un principio parecía una locura. Lo que muchos vieron como escándalo se transformó en respeto. Los mismos periódicos que criticaron la confesión terminaron dedicando páginas enteras a la historia de un amor improbable que había vencido a los prejuicios. La boda llegó meses después y fue tan distinta como lo había sido todo en esa relación. No se celebró en un lujoso salón con políticos y empresarios, sino en un jardín íntimo, rodeados de quienes realmente importaban. Las flores sencillas adornaban el espacio. La música era suave y cada invitado estaba allí no por conveniencia, sino por afecto verdadero. Cuando Alejandro tomó la mano de Lucía frente al altar, sus ojos brillaban de emoción contenida. No veía ya a la joven humilde que limpiaba pasillos, veía a la mujer que lo había salvado del fracaso y de sí mismo. A la mujer que había tenido la valentía de mantenerse firme frente a sobornos y humillaciones. Los aplausos al final de la ceremonia no fueron de protocolo, fueron un estallido de reconocimiento a la fuerza de dos corazones que se atrevieron a desafiar el miedo. Alejandro Torres, el abogado que había vivido esclavo de las apariencias, comprendió que su mayor victoria no había sido en un tribunal, sino en su propia alma. Y Lucía, la mujer que todos habían ignorado, se convirtió en el símbolo de que la verdad, la dignidad y el amor auténtico siempre encuentran su lugar. Ese día, ambos supieron que la justicia más grande no se dicta en una sala de juicios, sino en el corazón. Amigos, si este desenlace les conmovió, comenten qué parte de la historia los emocionó más. Compartan este video con quienes creen en la fuerza del amor verdadero y suscríbanse al canal para seguir disfrutando de relatos que demuestran que la integridad y la esperanza siempre vencen. Porque el poder real no está en el dinero ni en la fama. El poder real está en amar sin miedo.